¿Qué son las reglas de negocio? Bien, atendiendo a la definición que podemos ver en la diapositiva, ah, se dice que se trata de elementos individuales que permiten ser definidos, delimitados y expresados de forma inteligible. Se trata de entes que contienen información con carácter meramente declarativo y que por lo tanto no ejecutan nada. Suelen ser definidos por usuarios de negocio. Bien, esta definición puede parecer un tanto complicada, pero en la práctica podemos decir que reglas de negocio son todos aquellos parámetros que vamos a necesitar o podemos necesitar usar en un proceso concreto que contienen valores que pueden variar frecuentemente y que son definidos por ejemplo, directivos de la empresa o que pueden variar bastante debido a fluctuaciones del mercado, por ejemplo. También podríamos definir como una regla de negocio el porcentaje de impuesto que se tiene que aplicar un año determinado sobre un determinado producto. Como vemos, existe una relación directa y continua entre las reglas de negocio y los procesos que las ejecutan. Una clase de proceso en sí no está pensada para cambiar frecuentemente. Es decir, un proceso antes de entrar en funcionamiento requiere un tiempo de análisis, de estudio y de configuración. Y normalmente en estas fases se va puliendo lo suficiente como para tener un entorno estable durante bastante tiempo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay partes de un proceso que pueden requerir un cambio constante, como por ejemplo el que hemos comentado anteriormente, los tipos de interés, las políticas en cuanto a salarios o los horarios laborales, descuentos a aplicar, etcétera. Esto significa que las reglas de negocio no están definidas en las clases de proceso, es decir, se configuran directamente fuera de ellos en la aplicación, de forma independiente. También tenemos que tener en cuenta que existen reglas de proceso, así llamadas reglas de proceso, en las que estas reglas no solo afectan a los procesos de esta clase, pueden ser, por ejemplo, con puertas que permiten derivar el flujo en base a ciertos valores que tengan otros campos de panel o la aplicación de condiciones basadas en este mismo tipo de circunstancias, basadas en los valores que pueda tener un determinado campo. Gracias a la independencia de las reglas de negocio, tenemos que cualquier usuario que no sea experto en la aplicación podría variar o modificar el valor de la regla y posteriormente, siendo esto así, afectar a cientos de clases de procesos o a todos los procesos que estén siendo ejecutados por la empresa. Esto supone que no es necesario que ningún consultor especializado realice ajustes directamente en los procesos para adaptarlos al nuevo valor que pueda tener la regla. Veremos que podemos tener varios tipos de reglas en un entorno de digitalización de procesos. Por un lado, tendríamos las reglas de negocio, que son las reglas de las que hemos estado hablando, que permiten cambios frecuentes y pueden afectar a todos aquellos clases de proceso en las que estén configuradas. Después, tendremos también las llamadas reglas de proceso que no cambian tan frecuentemente y únicamente pueden afectar al proceso, a la clase de proceso en el cual se hallen configuradas, formando parte de ellas, por ejemplo, la lógica condicional. Por otro lado, tendríamos también reglas en formularios, sobre todo en este caso serían las aplicadas con lógica condicional, que nos permiten definir o decidir qué va a hacer un usuario que está interactuando con la aplicación en base a ciertos datos que existen en el proceso y a las opciones o datos que introduce el propio usuario. Bien, si vamos a las reglas de negocio, tenemos que tenemos varios tipos de, atendiendo a su naturaleza, tendremos varios tipos. Uno de ellos es el llamado textual, que nos permite configurar un texto descriptivo con aclaraciones o instrucciones a seguir. Requieren interpretación humana, obviamente, y cuando se utilizan en los procesos, las reglas textuales podrían aparecer como instrucciones directamente en el formulario o a través de una ventana de ejecución. Por otro lado, tenemos las reglas de asignación,
que lo que hacen es, mediante listas de parámetros, les asignaríamos valores a estos parámetros o campos. Después tendríamos también las reglas de cálculo que nos permiten definir fórmulas en las mismas operando con diferentes variables numéricas. Se permiten realizar operaciones algebraicas, estadísticas, de comparación, etc. Y por último tendríamos las llamadas reglas de inferencia que lo que hacen es asocian en una matriz columnas y filas a las cuales podemos hacer diferentes combinaciones de valores. Es decir, tendríamos una opción, una comparación if y tendríamos then un resultado. Relación entre las naturalezas. Por ejemplo, las reglas textuales no permiten la inclusión de otras reglas, es decir, no tienen relación con otras. Las reglas de asignación tampoco permiten la inclusión de otras reglas y se pueden actualizar sus valores manualmente o mediante una tarea de sistema de tipo ingresador. Las reglas de cálculo sí que nos permiten incluir el resultado de otras reglas para tener en consideración a la hora de realizar el cálculo, en concreto las de asignación y de inferencia. Y la regla de inferencia igualmente pues permite incluir otras reglas de cálculo e inferencia.